Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a analizar la serie Loki y vamos a ver, tiene un montón de priming, varios conceptos que tienen mucho que ver con la parte simbólica que refiere a toda la mitología de la creación del universo en el que habitamos. Y también vamos a ver algunos símbolos que tienen que ver con estas cuestiones que se conversan. Primer detalle para mí súper interesante es que la O de Loki tiene el mismo tratamiento que tenía la O de Game of Thrones. Y si pensamos, estas tres cuerdas que aparecen en la O, en este caso se puede ver en el nombre de Loki, también aparecían en la O de Game of Thrones. Y como analizamos en ese video, si quieren pueden ir a verlo, está hablando de la vibración de la tercera dimensión. Las cuerdas refieren a vibración y al ser tres cuerdas están hablando de la tercera dimensión, que es la dimensión en la que nosotros habitamos. El hecho de por qué usan la O siempre. Lo bueno del Primi es que podemos empezar a ver el patrón de repetición que se da en todo aquello que nos muestran a nivel de medios masivos de comunicación. ¿Por qué siempre en la O? Bueno, porque la O es el huevo cósmico. Recuerden que el cero y la O tienen la forma del huevo. Y el huevo cósmico habla del origen, de cómo se dio la creación. Por eso es que siempre van a usar esta letra para que aparezca esta semantización gráfica y simbólica dentro del título de la serie. Bueno, ¿qué van a explicar acá? Es buenísima la serie. Obviamente está todo súper velado, es bien compleja, no tanto como Dark, por ahí que también va a explicar lo mismo, pero de una manera mucho más compleja. Va a explicar cómo los tres tiempos funcionan en paralelo en la tercera dimensión, por eso se la llama tercera dimensión, presente, pasado y futuro, van a transcurrir en un mismo tiempo y también van a explicar cómo se da esto del orden y el caos teniendo en cuenta que el caos es una alteración del orden porque estamos en un mundo que tiene una regla básica que es el determinismo. Está todo escrito, acá lo va a contar, al igual que lo cuentan bueno, en un montón de series y películas, pero acá va a quedar bien claro que hay creadores, que esto es un guión que está escrito, que nosotros tomamos ciertos roles y que ya está pensado todo lo que va a pasar con nosotros, hasta que, al igual que en Matrix, Neo se revela y empieza a considerarse una anomalía porque empieza a utilizar su libre albedrío dentro de la programación que está pensada para que él ejecute. Bueno, vamos a ver cómo van contando todo esto. Yo tomé escenas del final, pero las voy a poner al principio porque van a explicar cómo fue creado este mundo para que nosotros podamos ir uniendo los conceptos de una manera más copada y para entenderlos mejor. Bueno, acá estos son los dos creadores, supuestamente luego va a quedar uno manejando este mundo que fue creado. Fíjense, detalles simbólicos, bueno, él, ¿sí? Que él ya sabemos que es una palabra que nos la hacen decir todo el tiempo, este artículo que además está nombrando un dios, ¿sí? Entonces, el personaje masculino, fíjense que como detalle simbólico, tiene una capa púrpura, y eso sabemos que simboliza la magia. También podemos ver que están en una ventana que es circular, que tiene como una especie de forma de remolino. Sabemos que esto es el magnetismo del centro de la 3D, sabemos que funciona con esta forma, digamos, de ahí viene la espiral áurea, de ahí viene el modo en el que se escurre el agua cuando nosotros la dejamos correr, ¿no? Y se escurre digamos, por algún, bueno, agujero que va hacia abajo, se va a escurrir de esta manera, como un remolino también. Bueno, nos muestran que las nubes toman esta configuración, las olas del mar. Bueno, si quieren pueden ver mi video de geometría sagrada, que ahí explico mejor lo que es la espiral áurea y esta forma geométrica que en realidad es uno de los patrones que muestran que nuestro mundo fue creado. Y la ventana en la que ellos están mirando hacia este mundo creado tiene justamente esta configuración. Bueno, van a hablar de que ya han finalizado la creación de este mundo, de esta simulación en la que estamos nosotros jugando. Y este juego o esta especie de juego que plantea esta serie finaliza en el final de los tiempos, ¿sí?
Vamos a ver que los personajes pueden viajar en el tiempo, pueden, al igual que en Dark, pueden, porque son tiempos paralelos, pueden ir de una línea temporal a otra, y la utopía final sería llegar al final de los tiempos. ¿Qué sería el final de los tiempos? Si lo traducimos simbólicamente, bueno, el final de los tiempos es salir de la rueda del samsara, al igual que nos cuentan en Game of Thrones. Es lo mismo, es terminar con este ciclo de encarnaciones sucesivas, donde nosotros estamos jugando diferentes roles en cada encarnación para hacer un proceso de aprendizaje o para que extraigan nuestra energía. Hay diferentes teorías sobre esto, del por qué estamos acá haciendo o jugando este juego, pero la idea es que la única manera de obtener el libre albedrío es saliendo de la simulación. Ahora vamos a ver que esto también lo van a dejar bien claro en esta serie. Bueno, habla de todo el tiempo como algo eterno. Este es el concepto de Aeon, ¿sí? Que lo vimos, lo pueden ver en mi video sobre las sincronicidades y Kairos, donde habla de los tres tiempos. Aeon es el tiempo cíclico, la cinta de Moebius, ¿sí? Que no tiene principio ni final. El infinito, ahora vamos a ver la cinta de Moebius también, que es otro de los símbolos. Y habla de algo eterno, un ciclo que no tiene principio ni final, al igual que una rueda. Por eso el simbolismo de la rueda del samsara está vinculado con este símbolo de Aeon. Bueno, otra cosa que va a dejar bien clara es que hay un creador. Este mundo no se hizo por azar, no explotó un punto en el y de ahí surgió la vida, como nos cuentan, sino que este mundo fue creado. Eso es bien claro cuando uno empieza a estudiar geometría sagrada y ve todos los patrones que anteceden a la creación. Es bien claro que este mundo fue creado, que tiene sus reglas, que el determinismo impera. Ahora vamos a ver cómo lo explica la ciencia a través de la teoría del caos, que su nombre está velando el verdadero concepto de lo que dice la teoría del caos, porque habla de orden y no de caos. Ahora lo vamos a leer. Bien, entonces otra cosa que nos van a dejar bien claros es que hay un creador y cómo, digamos, lleva a cabo esta creación o en qué consiste esta creación. Bueno, una de las claves es la implantación del tiempo. Por eso este personaje que va a encarnar, ahora se está hablando mucho de arquetipos, hay un montón de gente que estudia la simbología, la astrología, la numerología, que está hablando de arquetipos. No son los arquetipos de Yang, sino que se están basando mucho en lo que son los arquetipos del tarot, como para explicar cuáles son aquellos papeles en los que nosotros podemos jugar en esta obra o en esta simulación. Y uno es el arquetipo del creador. Yo lo puse a Tesla, ahora vamos a ver por qué puse a Tesla, porque este personaje van a hacer un paralelismo con la figura de Tesla más adelante, pero también está representando a Cronos, ¿sí? Cronos es el dios del tiempo, y su mayor invento, cuentan en la serie, es el haber creado una máquina compleja para poder manejar el tiempo, que es esta máquina que tiene en las manos este personaje acá en esta escena que capturé. Bien, bueno, fíjense otras cosas importantes, ¿no? Van a hablar del tiempo, bueno, de cómo fue creado, de la agencia que va a estar controlando el tiempo, que es la ABT, va a controlar que el tiempo transcurra tal cual se planeó y que las líneas temporales no se bifurquen porque generan libre albedrío. Esto lo dice literalmente la serie. Entonces la idea es que haya una sola línea temporal para que cada uno de los jugadores juegue su rol y no pueda usar o hacer uso de su libre albedrío. Bien, fíjense que va a aparecer este personaje que es un reloj. Ya sabemos que obviamente está simbolizando el tiempo, pero también va a tomar dos configuraciones, una blanca y otra del color del sol. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo, ¿cómo es implantado en la tercera dimensión? A través del sol y la luna, que es la manera en la que nosotros podemos medir el tiempo, hacer nuestros calendarios y además más o menos reconocer en qué momento del día estamos, que el día es uno, es el ciclo mínimo de tiempo, digamos, más allá de las horas, segundos, minutos, es el que podemos reconocer naturalmente, porque las horas es una división de lo que sería la unidad mínima de tiempo, que es el día, ¿sí? Entonces, estos ciclos nosotros los medimos a través de la luna y el sol y de su movimiento por sobre nosotros.
Es el único modo en que nosotros podemos inferir el tiempo. Bueno, otro modo sería ver los movimientos celestes, las estrellas, ¿sí? Cómo se van moviendo o las constelaciones, pero a simple vista y cualquier persona, la manera más simple que tiene de medir el tiempo es a través de esta unidad mínima que es el día. Bien, entonces fíjense cómo este reloj, ¿sí? Que es una inteligencia artificial, es una programación, me está hablando de creación, me está hablando de simulación, me está hablando de que hay algo que se puso en marcha y ahora corre solo, es esta programación de la que yo hablo siempre, que corre por debajo de nosotros y que nos está de alguna manera llevando hacia algún lado sin que nosotros seamos conscientes de eso. O sea, nosotros creemos que decidimos toda nuestra vida cuando no hay nada más alejado de eso. Bien, bueno, va a aparecer entonces este personaje. Fíjense cómo ahora toma la otra configuración, que es la del color del sol, ¿sí? Y es el mismo personaje, es una inteligencia artificial que va a estar manejando el tiempo. Bueno, va a hablar de multiversos, va a hablar de un montón de cosas que sabemos que se dan en la 3D, que no lo blanquean, pero nos lo cuentan veladamente. Y va a hablar, como les dije, de la inteligencia artificial, va a hablar del juego. ¿Para qué? Para hacer una analogía con lo que es la simulación en la que estamos. Y recuerden que el juego del ajedrez tiene sus casilleros blancos y negros, como también usan para simbolizar el piso ajedrezado blanco y negro. Lo podemos ver en un montón de grabados de todo lo que es el oscurantismo europeo, de ciertas sectas como ser la masonería, donde nos están hablando a través del ajedrezado blanco y negro de la dualidad o de la polaridad de la tercera dimensión. Así que empiezan a cerrar como todos los símbolos y a verificarse uno con otro cada película o cada serie que miramos. Bueno, bien, va a hablar de programación, va a hablar de autonomía, pero autonomía no de las personas, sino de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, y luego, ¿por qué lo vinculé con Tesla a este personaje? Porque va a hablar de la energía, él va a crear o va a promover una energía libre, ¿sí? Son estos mitos de estos personajes que nos cuentan que intentaron liberar a la humanidad o digamos, hacer que pueda tener un libre albedrío o un vivir más justo y que en verdad no sabemos si fue tan así, si esto existió, si no existió, si son mitos, si están estas figuras encarnando ciertos arquetipos y es real la historia o si son mitos encubiertos donde sí, este personaje hizo esto, esto y esto, pero no sabemos cuánto hay de verdad en este personaje o en esta historia que nos cuentan. Sabemos que la historia la reescriben, la cambian y que va mutando de acuerdo a la conveniencia de las personas que dirigen este lugar donde nosotros estamos habitando. Bien, pero bueno, como les dije, va a hablar de energía, va a mostrar lamparitas, va a mostrar rayos que fluyen de un aparato. Está obviamente simbolizando a la figura de Tesla y siempre va a tener el reloj, ¿sí? Al igual que, recuerden, el conejo blanco de Alicia, el reloj de bolsillo en sus manos. Ese es un dato clave para vincular el símbolo de este personaje y el arquetipo en el que el que está encarnando, digamos, y que va a dar como lugar a la historia, es uno de los personajes principales. Bueno, obviamente va a hablar del tiempo vinculado a la energía, ¿sí? Presente, pasado y futuro, el fluir de los tiempos, y lo podemos vincular con el símbolo del triskel. Sabemos que simboliza esto, presente, pasado y futuro unidos en un lazo que no se rompe nunca, porque podemos ir encarnando en las diferentes épocas. Y también recuerden que en una de las puertas de los túneles de Dark, cuando el personaje principal, que era Jonás, iba de tiempo en tiempo, atravesaba puertas que tenían este símbolo, el triskel, grabado en cada una de las puertas. Así que bueno, podemos nuevamente volver a verificar la simbología del triskel o trisqueta. Y bueno, va a hablar de todo lo que sería la cuántica, ¿no? El caos de partículas, etcétera, etcétera. Y va a hablar de orden, ¿sí? Está todo vinculado, energía. La tercera dimensión es una simulación
todo es energía, presente, pasado y futuro, son líneas temporales que están cohabitando, digamos, en diferentes frecuencias, ¿sí? Y nosotros vamos a ir encarnando en diferentes tiempos y en diferentes roles, con diferentes arquetipos, también con diferentes sexos, quizás alternando hombre y mujer en cada encarnación, eso es lo que yo creo particularmente, que es alternando una vez hombre, una vez mujer, y van a ir sucediéndose nuestras diferentes vidas y vamos a volver a encarnar automáticamente cada vez que desencarnemos porque no sabemos cómo salir de esta simulación. Esa es la realidad. Bueno, también va a hablar de una élite dominante que está controlando todo. Recuerden, igual que en la película Truman Show, donde la élite miraba desde la luna, igual que en la serie El juego del calamar, donde la élite manejaba el humor social, manejaba los juegos que se jugaban. O sea, la élite son quienes van a coordinar que se dé toda la ingeniería social necesaria para que este juego pueda seguir funcionando. Bueno, también va a hablar de los paradigmas imperantes, los dogmas, ¿sí? Que son los paradigmas imperantes, y cómo los dogmas nos hacen creer que estamos en una situación de libre albedrío, ¿no? Acá lo dice muy claro en uno de los diálogos, dice, el dogma establece que el final del tiempo aún se está escribiendo cuando ya sabemos que está todo escrito, y que este libre albedrío solo se da cuando nosotros podamos salir de la simulación, de la tercera dimensión. Es el único momento en el que vamos a tener libre albedrío. Acá en esta serie lo van a decir bien claro algunos personajes. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿sí? Está hablando del creador, de quien creó estos mundos, y está diciendo el ladrón del libre albedrío, literalmente. Y digamos, lo cataloga como el hombre más peligroso que haya existido, ¿sí? Bueno, el creador lo que va a explicar es que lo único que importa es el orden contra el caos, ¿sí? Y el orden que implica la implantación del tiempo, implica el que encarnemos diferentes roles, implica la reencarnación, todo lo que sabemos que se da y que no nos lo cuentan salvo veladamente en los medios masivos de comunicación. Bien, estos personajes, que son las anomalías, digamos, al igual que Neo, van a tratar de romper con esto de la simulación del tiempo, ¿sí? Quieren volver a su vida o quieren hacer una vida, aunque no vuelvan a su vida original, con libre albedrío. Eso es lo que van a estar buscando los héroes en esta serie, es hacer sus vidas en una situación de libre albedrío. Bien, vemos cómo hablan de la reencarnación, de la rueda del samsara, habla de las veces que me han matado, o sea, que han encarnado y desencarnado. Y aparece este personaje muy llamativo que es Moebius, ¿sí? Que está representando al tiempo cíclico. Acá podemos ver otra ilustración de una cinta de Moebius, como vimos que simboliza a este dios o a este concepto de Aeon, que es la vida eterna. Y este personaje se llama Mobius, ¿sí? Le falta una E, pero es un anagrama de Moebius. Y está dirigiendo o trabajando en la agencia que está encargada de supervisar el tiempo. Bueno, acá tenemos la teoría del caos, porque incluso hablando con una persona que estudió matemáticas, me discutía que la teoría del caos habla de que todo es caos, así que me encantaría leerles de qué habla verdaderamente la teoría del caos, que se llama teoría del caos, pero debería llamarse teoría del orden. Y dice, la teoría del caos es la rama de la matemática, la física y otras ciencias, voy a saltear el paréntesis, que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Estos serían las anomalías. Neo, los héroes de esta serie, ¿sí?
Son esos arquetipos o esas figuras que empiezan a jugar diferente a como se planeó. Se lo llama anomalías porque en general todos quienes estamos encarnados en la tercera dimensión vamos a correr en automático el programa que nos implantaron. Si quieren pueden ver, hay un doctor mexicano, un físico, que habla de cómo funciona este sistema. Se llama Alejandro Saleta, se los recomiendo, es muy bueno. Y él hizo un montón de teorías que tienen que ver cómo cuando nosotros encarnamos a través de lo que sería nuestra carta astral, nos implantan determinadas energías. Y además nos van a implantar un guión a través del arquetipo que estamos encarnando. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Dice, esto sucede aunque estos sistemas son en rigor deterministas, lo está reconociendo. Somos sistemas dinámicos, nosotros los humanos, así como todo lo que existe en este mundo. Somos sistemas cerrados, corremos en determinismo, estamos determinados nosotros y todo lo que ocurre ya está guionado, ¿sí? Bien, sigo. Es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Y acá vuelvo a referir a esta implantación que nos hacen al momento de nuestro nacimiento, ¿sí? La disciplina asociada a los sistemas caóticos aclara por qué existe cierto tipo de sistemas cuyo comportamiento es prácticamente imposible de predecir, las anomalías. La forma más gráfica de visualizarlo es en la figura de Neo en Matrix, ¿sí? Él es la anomalía. No solo porque sean complejos formados por muchos elementos, sino también aclara por qué sistemas relativamente simples y con pocos grados de libertad, nuevamente, fíjense cómo hace hincapié en el determinismo, pueden ser difíciles de predecir a largo plazo. Y está hablando puntualmente de lo que serían las anomalías dentro de un sistema de orden, ¿sí? Bien. Bueno, luego va a hablar de los bucles temporales. Esto lo vimos en Matrix con el déjà vu. Lo vimos en varias series, lo vimos también en Dark, lo vimos en algunos capítulos de Black Mirror que analicé en videos. Bueno, esto va a ocurrir acá, lo menciona literalmente, habla de bucles temporales y si quieren profundizar sobre esto pueden ver el video que hice sobre Cronos, ¿sí? Bueno, y acá aparece lo del arquetipo. Literalmente también en el guión. Dice, dijiste que todos jugamos un papel, ¿sí? Y luego va a seguir el diálogo. Y otro personaje que va a decir lo mismo, dice, porque nosotros, amigos, solo podemos interpretar un papel. Acá están los diferentes arquetipos que va a ir encarnando cada uno de los personajes de la serie. No me voy a meter en eso ahora porque no es lo que me interesaba para hacer este video, que es introductorio, pero queda bien claro que a nosotros nos dan un guión a seguir a cada uno de nosotros a través de cada una de nuestras encarnaciones. Bien, bueno, voy a hacer un próximo video con el priming de llamas gemelas y de todo lo que es el borrado de memoria también en cada una de las encarnaciones. Si les gustó pueden dejarme un like, pueden comentarme algo que hayan visto y que a mí se me pasó y nos vemos en un próximo video que lo voy a hacer rápido porque ya lo tengo, pero no quería hacer este video tan extenso. Les mando un abrazo.